multiplicar tres fracciones con signo realmente no es muy diferente a multiplicar dos fracciones con signo, excepto que ahora multiplicaremos tres numeradores y tres denominadores. Pero al igual que antes, queremos simplificar antes de multiplicar. Lo que significa que desea identificar todos los factores comunes entre los numeradores y denominadores que se simplificarían a 1. Así que vamos a escribir todos los numeradores y denominadores en forma de factores primos para ayudarnos a identificar todos los factores comunes. Entonces, para esta primera fracción, 2 y 3 son primos. Para la segunda fracción, la factorización prima de 6 sería 2 veces 3. La factorización prima de 25 sería 5 veces 5. Y luego, para la última fracción, la factorización prima de 10 es 2 veces 5 y 11 es primo. Ahora que todo está en forma de factor primo, estamos buscando factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Por ejemplo, este numerador y este denominador contienen un factor común de 3, que se simplifica a 1. Y también tenemos un factor común de 5 aquí y aquí. Y ahora podemos seguir adelante y multiplicar. Pero primero determinemos el signo de este producto. Tenemos una negativa por una negativa por una negativa. Entonces tenemos un producto de 3 negativos. Sí, dado que 3 es impar, sabemos que este producto debe ser negativo. La otra forma es simplemente determinar el signo multiplicando dos fracciones a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos un negativo por un negativo, que sería positivo y luego tendríamos un positivo por un negativo, que es negativo de cualquier manera, este producto será negativo. Ahora que conocemos el signo, podemos multiplicar los numeradores y luego multiplicar los denominadores. Entonces, en el numerador tenemos 2 por 2 por 2, eso es 8. En el denominador tenemos 5 veces 11, que es igual a 55. Y, ¿cómo simplificamos primero? Sabemos que esta fracción está en la forma más simple. Espero que hayas encontrado esto útil.